Bien, buenas tardes a todos. Vamos a ver una clase rápida de filtros. Bien, vemos acá un circuito frigorífico. Vamos a explicarlo rápidamente. Tenemos el compresor, ¿sí? Eh, la salida del compresor a alta presión y temperatura pasa por el separador de aceite. Vemos acá la línea de retorno del aceite hacia el cárter del compresor. Obviamente sale el refrigerante a alta presión y temperatura va hacia el condensador, que también ya explicamos. Fue una de las clases anteriores que justamente entra el refrigerante a alta presión y temperatura y sale subenfriado en estado líquido. De ahí va hacia el tanque recibidor, recipiente de líquido, que también, si no me equivoco, ya lo vimos. Básicamente este tanque me sirve como depósito si quiero para juntar el refrigerante en el caso de tener que hacer alguna reparación y para justamente asegurarme de que me llegue líquido a la válvula de expansión, ¿sí? Entonces a la salida del tanque de líquido voy a tener un primer filtro justamente que me va a filtrar. Es un filtro que puede ser, seguramente es deshidratador, que me va a quitar si hay algo de humedad en el circuito, me lo va a absorber. Y también va a absorber, no va a dejar pasar algunas impurezas sólidas que pueda llegar a haber. Eh, Después, bueno, tengo un indicador de humedad que probablemente también expliquemos rápidamente de qué se trata, pero básicamente es un me va a indicar en función del color que yo tenga en la parte central si hay o no humedad, si hay o no impurezas y voy a ver cómo fluye el líquido hacia el evaporador. Bueno, el evaporador de válvula de expansión termostática, perdón, válvula de expansión termostática que vimos en la clase pasada. Acá tengo el bulbo, sensor de temperatura, el tubo capilar y la válvula de expansión que entra hacia el evaporador. Lo próximo que vamos a ver, el refrigerante acá entra en estado, digamos que bifásico, pero con un mucho mayor título de líquido y va absorbiendo calor hasta que a la salida tengo todo el líquido, perdón, tengo todo vapor sobrecalentado. Que entra otro filtro que va a ser un filtro seco en este caso, eh, justamente que me va a filtrar la línea de succión del compresor. Me asegura que no me entre suciedad al compresor. Obviamente cualquier impureza que pueda estar dando vuelta en el circuito y entra al compresor va a ser muy perjudicial, como ya vimos en las fallas normales del compresor. Entonces, eh, vamos a tener una serie de contaminantes. Pueden ser sólidos, óxidos de hierro, de cobre, partículas metálicas como rebabas, limaduras. Obviamente, al hacer la conexión de las tuberías, yo tengo que cortar, tengo que limar, tengo que soldar, tengo que poner lo que se llama flux en las soldaduras. Entonces, todo eso, si yo no lo hago con buenas herramientas, teniendo un cuidado, digamos, eh, muy importante, puede llegar a generarnos muchos problemas y graves. En especial, los elementos que son más sensibles son las válvulas de expansión, ¿sí? Y los compresores. Son los dos elementos más sensibles a las impurezas que pueda haber en el circuito. Otros tipos de contaminantes comunes puede ser el agua. Bueno, esto es nuestro enemigo número uno. Ya vamos a ver por qué. Ceras que se pueden formar en el aceite, ácidos que también que se pueden formar por la entrada fundamentalmente de agua. Eh, y bueno, otros contaminantes que pueden ser aire, gases que no se condensan y vapor de agua. Bien, ¿en qué momento pueden entrar los contaminantes en el circuito? Bueno, obviamente durante la fabricación,
por haber realizado los operarios realizan una mala limpieza o fallar en el control de calidad durante la instalación, que el instalador eh, tenga poca habilidad, bueno, desconocimiento o desinterés muchas veces. Un poco explicando en la fabricación también lo que les decía, que cuando vamos a soldar podemos llegar a dejar rebabas, o si yo caliento mucho se puede oxidar la parte justamente donde estoy soldando. La aplicación de yo llamaba flux, son fundentes. En definitiva, los fundentes lo que hace, como yo voy a tener soldaduras que no me van a fundir el material base, sino que van a fundir el material de aporte, tengo que usar fundentes para bajar la temperatura de fusión. Bueno, pero ese es otro tema del material de aporte. Y bueno, la cuestión es que se utilizan fundentes. Ese fundente lo puedo poner en exceso. Como decía, puedo cortar los tubos con herramientas desafiladas o no adecuadas. Hacer un recalentamiento demasiado excesivo al soldar. ¿Eh? Siempre antes de colocar el refrigerante al circuito se hace un vacío. Ese vacío por algún motivo lo puedo hacer mal o, o no en su dimensión adecuada, entonces me queda humedad dentro del circuito y además me van a quedar gases no condensables. Y durante el funcionamiento puedo tener elevadas temperaturas de compresión. Entonces, si yo a la salida tengo un refrigerante muy sobrecalentado, puedo tener descomposición química del aceite. Esa descomposición química del aceite, bueno, me van a generar todos los problemas que ya vimos en la parte de fallas del compresor. Y en definitiva también me van a dejar contaminantes. Y en la zona de baja presión, si yo tengo una presión negativa, puede llegar a entrar eh, humedad y no condensables del medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los contaminantes sólidos? Bueno, me raya las paredes de los cilindros, de los cojinetes, me obstruye la válvula de expansión, ya sea capilar o válvula de expansión termostática o electrónica. Me deterioran los aislantes de las bobinas del motocompresor. Me puede obstruir las válvulas de aspiración. Digamos, si yo tengo, por ejemplo, carbonilla o mucha carbonilla asentada en las válvulas, me va a cerrar mal y eso me va a disminuir el rendimiento y la capacidad. Los no condensables me aumentan la presión de condensación, ¿sí? Justamente como no va a condensar, se va a mantener en estado gaseoso, que tiene un volumen mucho mayor que el líquido, entonces me aumenta la presión. Pero nuestro enemigo número uno es la humedad, no humedad, que me puede provocar hielo en la válvula de expansión, ¿sí? Taponarla, ¿sí? Se me va a mezclar con el aceite, ya lo vamos a ver en la parte de aceites, eh, y generar ácido y obviamente vean, otra otra variable importante es qué solubilidad tiene el agua con el refrigerante. O sea, cuanto mayor sea la solubilidad que posea el refrigerante con el agua, eh, justamente va a haber menor probabilidad de que el agua esté libre. Entonces, ¿qué pasa si hay agua libre? Digamos, en el caso, nosotros habíamos visto humedad relativa. Bueno, la solubilidad del agua con el refrigerante es más o menos igual a la del agua con el aire común. El refrigerante va a disolver una determinada cantidad de agua y el resto ya no la va a poder disolver. Entonces va a quedar agua libre. Ese agua libre, cuando pase por el dispositivo de expansión que baje la presión y la temperatura, se me puede congelar y eso se me va a generar taponamiento, ¿sí?
Entonces, ¿qué va a hacer el filtro? Bueno, va a eliminar la humedad. Porque como ya repetimos varias veces, es nuestro enemigo número uno. No solamente porque forman ácidos, sino que me atacan el aceite, me pueden llegar a taponar el dispositivo de expansión, me puede generar lodos, que se me queme el motor, etcétera. Entonces, una de las funciones más importantes del filtro es eliminar la humedad que haya en el circuito, ¿sí? Y otra función va a ser atrapar las impurezas, las sólidas, como dijimos, rebabas, el decapant, el flux, etcétera. Obviamente si se me quema un compresor, este es todo un tema. Cada vez que se quema un compresor se generan muchísimas impurezas. Entonces, el filtro me va a limpiar todas esas impurezas que se me van a generar si se me quema un compresor. Entonces hay diferentes tipos de filtros. Estos son muy utilizados en refrigeración comercial, en heladera, freezer, etcétera, ¿sí? En la parte interna de los filtros tengo el material desecante y el filtrante. Hay filtros con cartuchos que se pueden quitar y reemplazar, ¿sí? Acá hay un corte de determinados filtros. Acá tengo fíjense, acá estos son filtros justamente para sólidos, y las pelotitas que son los deshidratantes. Acá hay una especie de lana de vidrio que también me va a servir para filtros sólidos. Este es otro tipo de filtro, para línea de líquido en este caso, que se llama filtro deshidratador de bloque moldeado. Bueno, lean acá cuáles son las partes constitutivas de los filtros. Como les decía, son con cartucho intercambiable, diferentes tipos de materiales de cartucho. Lo que veíamos un poco al principio, los dos tipos de filtros, filtro seco y filtro que se llama húmedo. Y los secos, por lo general, obviamente a mayor cantidad de contaminación que se me genera, me va a aumentar el delta P del filtro. Entonces acá voy a poder colocar un manómetro, va a haber filtros que se le puede colocar un manómetro diferencial, y en función de la diferencia de presión que mida va a ser el momento para cambiar el filtro. Bueno, como ventaja se puede colocar en cualquier posición. Obviamente siempre tienen que estar todos los circuitos protegidos por filtro. Obviamente tengo que dejar suficiente lugar como para poder realizar el cambio del cartucho. Eh, bueno, esto es una obviedad, digamos. Siempre colocar filtros en caso que no haya. Eh, Cuando haya quemadura del compresor, siempre cambiar todos los filtros. Bien, y esto es un poco lo que les explicaba del, de los filtros secos, con tomas para colocar un manómetro diferencial, y en función del delta P o de la caída de presión que se genera en el filtro, va a ser el momento adecuado o no para cambiar el cartucho. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido útil la clase.